Vamos a iniciar nuestras reflexiones en este espacio Cambio en el Debate. Hoy tenemos la presencia grata. Gracias. Del doctor Lauro Chávez Rodríguez, secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, y un servidor, maestro Rafael Mendoza Castillo, analista del cambio de Michoacán. Y vamos a platicar hoy sobre la importancia que tiene para los maestros, para los docentes y para la universidad el Congreso número 30, así es, maestro Lauro. 30. Número 30 de este sindicato de profesores de la Universidad Michoacana, y quisiéramos empezar por preguntarte sobre la importancia de este Congreso, que de hecho es previo a la revisión contractual, y qué importancia tiene para los maestros y para la Universidad Michoacana. Bueno, creo que fue un buen ejercicio democrático, aunque claramente mejorable. Creo que una de las aspiraciones de los maestros de la universidad que estamos afiliados al SPUM es darle vigencia a nuestro lema, que es democracia, independencia y autonomía. Una de las cuestiones de la democracia es no solamente es votar, sino que la democracia debe ser activa, participativa y sobre todo consciente. Nosotros aspiramos a que la democracia en nuestro sindicato sea cada vez más plena, y dada la participación, como digo, consciente, y esto se genera básicamente por la información a que deben tener acceso los afiliados. Y la democracia puede generar también unidad dentro de nuestro sindicato, donde los profesores se sientan representados, que sientan que sus aspiraciones legítimas que están contempladas en nuestro estatuto, pues tengan un canal de salida para esos logros. El estatuto en el artículo 3 señala que es obligación del sindicato buscar el mejoramiento de las condiciones políticas, económicas, sociales de los profesores. Entonces, si los profesores pueden participar activamente y de manera consciente, creo que estamos dándole la posibilidad de lograr este aspecto de la democracia. En el caso de que, lógicamente, el sindicato como tal tiene sus objetivos muy precisos, muy claros, y qué tanto esta claridad, de alguna manera también hay preocupación por la problemática de la universidad. ¿Cómo se establece esa relación entre el sindicato y la universidad en algunos aspectos fundamentales, como son las partes sustantivas de la universidad, la investigación, la difusión de la cultura, la docencia? ¿Existe esa preocupación del sindicato en ese sentido? Claro que sí. En realidad nosotros estamos conscientes que las funciones sustantivas de la universidad las hacemos nosotros, los profesores. Y desgraciadamente, hay que decirlo, a muchas autoridades, cuando llegan al puesto de autoridad, se les olvida que también en la gran mayoría son sindicalizados. Y entonces se generan a veces algunos conflictos que no tendrían lugar de ser. Como digo, a veces a las autoridades se les olvida que son sindicalizados y empiezan a generar violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, violaciones que alteran la buena marcha de la universidad en la ejecución de estas funciones sustantivas.
Entonces, nosotros estamos preocupados como sindicato para lograr cada vez que se den menos violaciones. ¿Y cómo es en este momento, Lauro, la relación con el actual patrón, con la autoridad universitaria en este momento, sabiendo que pues se han venido tensando las cosas en cuanto al sindicato de empleados de la universidad, y cuál es hoy esta relación entre el SPUM y la autoridad universitaria? Pues yo quiero decir que han sido difíciles desde que nosotros llegamos al Comité Ejecutivo General del SPUM. Hemos detectado un sinnúmero de violaciones al contrato colectivo de trabajo y hemos establecido desde un principio con la autoridad universitaria que nosotros somos institucionales, que queríamos establecer una relación de respeto con la autoridad, sumarnos a los esfuerzos que sean positivos para la universidad, pero también exigimos que se respete nuestro contrato colectivo de trabajo. Desgraciadamente no ha sido posible lograr estos objetivos. Tenemos un sinnúmero de violaciones que no han sido reparadas y que nos tendremos que ver en la necesidad de entablar una, un emplazamiento a huelga por violaciones. En este caso de ya en concreto sobre el Congreso, de acuerdo con la propuesta de orden del día, parece que hubo por allí un acuerdo. Históricamente siempre aparecían las cuestiones políticas del sindicato al último, parece que era la mesa número 6, y hubo un acuerdo del Congreso de colocar la parte de la política del sindicato en el número 1. ¿Esto por qué resultó así, esta preocupación, Lauro? Bueno, en realidad nuestro organismo sindical pues es una entidad política, de tal manera que se consideró que la mesa de políticas generales del sindicato pues debería, digamos, marcar la línea de la actuación del sindicato en su relación con la universidad, su relación con el Estado y las políticas generales que tendríamos que seguir en el año que sigue, y relacionados también con la revisión contractual, las condiciones generales que guarda el sindicato con la universidad, y precisamente el Congreso determinó que se le diera paso a esta primera mesa, que era la número 6, pero que se le atendiera en primer lugar para poder conocer, discutir y aprobar los acuerdos que ahí se generaron en la mesa. Y en este caso de colocar la mesa, que era la número 6, en el primer lugar, ¿cuáles fueron los planteamientos así? Recordamos que hubo la parte que se refería a la transparencia, la rendición de cuentas, el rechazo incluso a la reforma laboral. Estos puntos, ¿por qué son relevantes hoy para la organización sindical? Bueno, yo creo que tenemos la obligación de, cuando se nos otorga una responsabilidad de dirigir un organismo como el nuestro y cualquier otro, de rendir cuentas claras. Tenemos un compromiso moral de responder a la confianza de la gente que nos dio el voto. De hecho, recordaremos que esa fue una de las partes de nuestra campaña, la transparencia y la eficacia en el manejo de los recursos de nuestro sindicato. Nosotros estamos comprometidos con ello, estamos generando mecanismos en el manejo de los recursos del sindicato para sistematizar este manejo y que a su vez también puedan ser transparentes. Oye, Lauro, también por ahí se dice, no sé si es cierto, que recuerdo que este Congreso aprueba los informes del comité anterior,
En este caso parece que no se aprobaron esos informes del comité anterior, comité que te antecedió, y sin embargo se trasladan a un congreso extraordinario. ¿Por qué razón hubo este cambio, este traslado, y no se aprobaron esos informes del comité anterior? Bueno, el estatuto mandata al comité saliente a entregar sus informes, lo cual los compañeros, tanto el comité ejecutivo general como las comisiones, lo hicieron por escrito, como lo mandata el estatuto. Lo que sucede es que este comité que entra hizo una licitación para realizar una auditoría externa por el periodo que nos antecede. Los resultados de la auditoría los tendremos a mediados de enero, y el Congreso consideró que aprobar los informes en esas condiciones sin tener conocimiento de causa, sin tener los aspectos técnicos de la auditoría, pues era un poco ocioso, sino más bien esperar a tener estos datos técnicos y una vez tenerlos, poder, en su caso, aprobar los informes. Entonces esperaría los resultados de la auditoría. Así y es. Ya tendrían los congresistas pues mayor información en ese sentido. Pero no se sospecha absolutamente de nada, simplemente que se clarifiquen las cosas y que de alguna manera pues sea transparente, ¿no? Exactamente. Porque no. de alguna manera pues se manejan recursos públicos y tenemos que, como dices tú, rendir cuentas Sí. a los militantes del sindicato, a la universidad y a la misma sociedad. En ese sentido, el Congreso, una vez que colocó la parte política, se iniciaron las subsiguientes mesas. ¿Alguna en especial que tú quieras tratar aquí, algún contenido de alguna mesa, en este caso de contrato colectivo, por ejemplo, donde parece que todavía existen las violaciones al contrato colectivo de trabajo? ¿Y cuál va a ser la actitud del sindicato ante estas violaciones? Bueno, en realidad el estatuto nos mandata vigilar la correcta aplicación del contrato colectivo de trabajo, de tal manera que se nos mandata no solamente lo que ya está establecido en el estatuto, sino que ante un proceso de regularización de interinos, que en algunas dependencias ha tenido irregularidades, se mandató al comité ejecutivo a revisar estos procedimientos, y entre otras cosas. Otra cosa que ha causado mucha intranquilidad en los profesores es lo relativo a la beca al desempeño académico. Nosotros hemos pugnado por la unidad del sindicato y vemos con preocupación que la beca, más que promover la unidad, promueve el individualismo, otro tipo de situaciones que no permiten generar unidad, sino más bien divisiones. De tal manera que tenemos el mandato del Congreso a revisar y a entrarle al análisis de cómo se aplica la beca al desempeño académico. En este caso que hablas de los interinos, que realmente ya era un problema en la universidad, ¿de cuántos interinos hablaríamos en este programa que se inició, en una minuta que se firmó entre el sindicato y el patrón? ¿Y qué detectaron ustedes? Porque yo te he escuchado a ti que has dicho era un acto de justicia, ¿verdad?, resolver el problema de los interinos, pero se descubrieron algunas irregularidades, algunos ilícitos en el nombre de este convenio. Sí, en realidad cuando nosotros llegamos al comité ejecutivo, conocimos de este convenio, en donde yo aprecio que el espíritu era, como lo decimos, un poco en razón de justicia. Hay profesores que venían haciendo interinatos por 7, 8 años, incluso conocemos de casos hasta de 12 años. El espíritu de la minuta era regularizar a esas
profesores, aunque debería ser más bien regularizar las materias y darlas definitivas. De tal manera que en la minuta se establece que se dé el proceso de regularización, pero siempre y cuando se observe vigilar que se aplique el contrato colectivo de trabajo. Entonces, desgraciadamente, en algunas dependencias, la ejecución de esta minuta se pervirtió. Se aprovechó para incorporar compañeros, profesores que no tenían la antigüedad, que no tenían el perfil. Entraron profesores con 5 meses de trabajo. Vimos casos de 0 meses de trabajo que entraron primero que profesores que ya tenían incluso hasta 6 años, 5 años. Vamos a hacer un breve espacio, un corte, sí, ¿cómo no? Y continuamos enseguida. Vamos a continuar nuestra plática con el doctor Lauro. Estamos analizando la problemática de los interinos en la universidad. Lauro, sí, se sabe de la cantidad que había, sabe del número o alguna cantidad aproximada de no tengo el número preciso. Se hablaba de 2000. Sí, es un número exagerado. En realidad es un tema de mucha preocupación, porque lo que hemos hecho el análisis es que hay veces que se jubila un profesor de tiempo completo, por ejemplo, y en lugar de ocupar otra vez esa plaza con tiempo completo, se divide esa plaza en 10 o 12 profesores de 2 horas, ¿no? Entonces eso enfrenta a la universidad con 12 responsabilidades laborales que se deben cuidar. Por un lado tenemos el problema grave de la situación de las jubilaciones y pensiones, pero con acciones así, pues lo que estamos haciendo es agravar el problema. Nosotros hemos venido diciendo de la necesidad de profesionalizar a los profesores universitarios, de tal manera que desde esa perspectiva tendríamos que llenar la carga de trabajo para hacer más profesores de tiempo completo y que pudieran dedicarse de lleno a la academia, y con eso también disminuimos la presión de tener N número de profesores por horas, que, como digo, enfrenta a la universidad con N responsabilidades laborales. En este caso, un asunto que creo que es de interés no solo de los jubilados de la universidad, sino de los activos también de la universidad. Recuerdo una intentona del señor rector actual de modificar la ley orgánica, y en este caso había la idea de pues tocar la parte que se refiere a pensiones y jubilaciones. ¿Cuál es en este momento la posición del sindicato en ese sentido? Porque sí hubo una intentona de modificar, y parece que hubo una reacción de los mismos sindicalizados respecto de esto. ¿Qué opinó este Congreso respecto de jubilaciones y pensiones? Bueno, en realidad yo creo que es una obligación del sindicato entrar a una etapa de análisis serio de la situación que guarda y que se debe avisorar a un futuro con relación a jubilaciones y pensiones. Yo estoy seguro que no es una actitud sana rehuir a el análisis. Es como el dicho aquel del avestruz, ¿verdad? Meter la cabeza a la tierra y dejar lo demás afuera. No, yo creo que el sindicato tiene una obligación, una responsabilidad de entrar al análisis y ponerlo a la consideración de los profesores. ¿Cuál es la situación que guarda a presente y a futuro de este tema? Yo estoy convencido que ya estamos haciendo estudios, iniciamos estudios para ver la situación real de el tema de las jubilaciones con los profesores, que es lo que ha sucedido históricamente. Creo que la mayoría de los profesores universitarios no se están jubilando a los 25 años. No, es a primera vista lo que tenemos
de como información, pero vamos a entrar al estudio serio para poder hacer un comunicado y participar a los compañeros afiliados al SPUM. En este caso hay algunos profesores jubilados y no, que piensan que falta más transparencia, más objetividad en cuanto al ejercicio del presupuesto de la universidad, que hay mucha opacidad en ese sentido. ¿Si hay razón en ese aspecto? Yo creo que sí. Yo estuve en el consejo universitario, el que terminó, y se había ofrecido por parte de la autoridad dar una amplia información acerca de todo este tema, y pues nunca nos llegó. Yo tenía conocimiento que hace algunos años el pago de los jubilados representaba alrededor del 17% del presupuesto de la universidad. Lógicamente que este gasto habrá crecido, pero lo que yo creo que nos deben informar es que también el presupuesto de la universidad ha crecido, y lo que queremos saber es qué porcentaje representa actualmente del presupuesto de la universidad, porque se nos informa que ha crecido mucho, pero no sabemos el porcentaje con relación al presupuesto de la universidad. ¿Verdad? Seguramente ha crecido, como también ha crecido el presupuesto. Lo que queremos saber es porcentualmente cuánto significa, que eso sí ya sería un dato un poquito más objetivo. En este caso, por lo que dices, no hay una claridad. No hay claridad. En ese sentido, a lo mejor pues se esconden datos, se orientan de manera equivocada, y hace falta esa discusión también. Exactamente. Pero el sindicato tiene algún modelo, alguna propuesta para resolver la problemática de jubilados y pensionados. ¿Hay alguna propuesta o todavía no? No, nosotros estamos entrando ya al tema de su estudio. Hemos hablado con algunos compañeros del ININE y estamos viendo la posibilidad también de ver algún actuario, ¿verdad?, que nos asesore para ver cómo sería la proyección de este tema. Y en ese aspecto no hay todavía una propuesta, hay la intencionalidad de discutirlo públicamente. Exactamente. Sin madruguetes, sino que sea una decisión de los universitarios en ese aspecto. Y esa relación entre la autoridad y el sindicato para incrementar el presupuesto de la universidad, ¿hay alguna política en ese sentido? Pues nosotros hemos comentado a la autoridad que nos sumaremos a cualquier esfuerzo que sea para acrecentar el presupuesto de la universidad. Yo recuerdo que el señor rector, cuando andaba en la campaña, se comprometió a hacer gestiones para incrementar el presupuesto de la universidad. Y en ese sentido, pues nosotros estamos puestos para que nos diga de qué manera lo apoyamos, para acompañarlo a hacer las gestiones a donde haya lugar. Y en este caso el SPUM tiene alguna idea de manera específica, particular, de asistir realmente a donde corresponde, que es el Congreso Estatal, el Congreso Federal, con las comisiones de Educación y de Hacienda? ¿Hay también la idea de asistir a estos espacios de manera directa? Sí, nosotros estamos al pendiente ahorita, se están conformando las comisiones. Entiendo yo que el presupuesto federal lo autorizará el Congreso ahora en el mes de noviembre, y simplemente se nos atravesó un poquito lo del Congreso. Estuvimos muy ocupados en este evento, pero la tarea inmediata es ponernos en contacto, y si hay necesidad de ir a ver a los diputados de la Comisión de Presupuesto para que consideren a la Universidad Michoacana en un presupuesto mayor. La Universidad Michoacana en realidad se debería considerar como una universidad regional, dado que su presupuesto está muy por debajo de la media nacional de universidades públicas, y sin embargo tenemos alumnos prácticamente de todo el país. Entonces yo creo que en un ánimo de justicia se debería apoyar a la universidad con mayores recursos.
En este caso hay la preocupación, pues, entonces de que el sindicato está en la mejor disposición de participar, de colaborar en ese sentido. Y lo que se refiere a la parte de qué pensó el Congreso, en lo que se refiere a la parte de reformas educativas, de la política educativa federal, en cuanto a certificaciones, todas estas cuestiones que de alguna manera influyen e inciden en la formación de los estudiantes e influyen también en la parte laboral de los trabajadores. ¿Qué opinó el Congreso respecto de esas políticas externas? Pues, políticas que de alguna manera pues, vienen siendo impuestas por organismos internacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y esto de alguna manera también es preocupación de los maestros. Claro que sí, porque en realidad se está trastocando la cuestión de la autonomía universitaria. La ley orgánica señala que la universidad tiene la potestad de generar sus propios planes y programas de estudio, y con estas políticas, pues como digo, se está trastocando la autonomía universitaria. Yo creo que debemos ser inteligentes y buscar mecanismos en donde podamos equilibrar, dado que muchos recursos vienen etiquetados bajo un comportamiento o una forma de aplicar las currículas, etcétera. Pues tenemos que buscar equilibrios de tal manera que sin que perdamos esos recursos que vienen así, de esa forma, pero sí también tratar de conservar nuestra autonomía universitaria, ¿no? En ese sentido, ¿qué opinas tú, qué opina el sindicato respecto de un reglamento que elaboró una comisión del Consejo Universitario como máxima autoridad de la universidad y lo intentan imponer a las casas del estudiante? ¿Es un procedimiento correcto el imponer cosas o significa que todavía no estamos en la parte de la democracia interna de la universidad? ¿Qué opinas en ese sentido? Bueno, yo creo que se debió ser más cuidadoso, ¿no? Yo creo que hay veces que las imposiciones no son buenas. Se debe, cuando alguna cosa se consensa, se legitima. Entonces a mí me preocupa mucho la cuestión de la legitimación. Puede ser algo legal, pero no legítimo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Es muy interesante lo que mencionas, porque se pueden hacer las cosas legales, pero falta esa legitimidad que significa de alguna manera que el otro intervenga, a quien le vas a aplicar las normas, que sea consensada, que no sea una imposición desde un poder, en este caso de rectoría o del mismo consejo universitario. Hablamos de legalidad, pero sí falta esa otra palabrita que es muy significativa, la legitimación. Y en ese sentido, pudiera ser que en la universidad falta la legitimación, como que está ausente, pues, en la vida universitaria. Sí, en muchos aspectos de la vida universitaria falta legitimación. Incluso hay que ser autocríticos. En nuestro propio sindicato ha habido momentos en donde tal parece que hay legalidad, pero no hay legitimación. Entonces, yo creo que es un ambiente generalizado. Y esto de alguna manera nos lleva entonces a pensar que todos los procesos de la universidad, si bien es cierto que existe el respeto a la ley, pero también hay esa parte de legitimación que parece que está ausente en muchas áreas de la universidad. Y por último, Lauro, ¿qué opinas tú como dirigente de una organización sindical que tiene que ver con la parte laboral, que tiene que ver con la parte académica, respecto de ya pocos días para aprobarse una reforma laboral en ese sentido? ¿Realmente se avanzará en la parte laboral o estamos asistiendo a un retroceso en cuanto a modificar leyes que se refieren al trabajo? Bueno, en realidad siento que ha habido
poca información Ujú. con relación a la modificación. Además de que ha sido poca información, es muy amplia. Entiendo yo que se modificaron cerca de 243 artículos. Eh, yo creo que algunas cosas pueden afectar gravemente Ujú. las conquistas laborales de los trabajadores. Creo también que aquí no puede ser uno maniqueísta, ¿no? Ujú. Habrá cosas positivas. Yo espero que las cosas positivas coadyuven a mejorar las condiciones de generación de empleo, pero también tendremos que continuar nosotros en la lucha por Ujú. preservar aquellas Lo conquistas que, que han costado mucho trabajo y que habrá que cuidarlas, ¿no? y en este caso, ¿qué opinas tú respecto de no solo la cuestión laboral, sino esa parte que creo que es interesante, la democratización de la vida sindical? Y hoy asistimos a dos eventos de suma importancia: el sindicato de petroleros, donde nuevamente, ¿verdad?, ratifican, reeligen a su dirigencia, y en el caso del CENTE también se reelige la maestra Elvester Gordillo, ya más de 20 años dirigiendo al sindicato. Esta parte de la democracia que también se plantea en la reforma laboral, sí es interesante hacer esa reflexión. Pues yo creo que sí, Nos tocaría también al SPUM. pues yo creo que sí, y además yo creo que el SPUM ha sido punta de lanza, ¿eh? Nosotros tenemos procedimientos de democratización al interior del SPUM que son bastante claros Mm. eh, y están establecidos en el estatuto. No son perfectos, son perfectibles. Mm. Cada vez va encontrando uno pequeños detalles que habrá que ir corrigiendo, pero creo que en el ámbito de lo que es democracia y transparencia vamos adelante, Ajá, sí, antes de la ley. sería un buen ejemplo Sí, el SPUM, sí, yo creo que sí. porque sí hay datos que nos permiten afirmar que estamos cada día consolidando la parte democrática. Y yo he visto las elecciones de comités, que es efectivamente una parte interesante que te quiero preguntar. ¿Por qué si vamos a la Asamblea General, que es la máxima autoridad, eh, asiste la gente, pero cuando llegue el nuevo comité, cita una Asamblea General y no asistimos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí? Bueno, precisamente parte de lo que yo comentaba en un inicio, que considero que la democracia no es solamente votar, que es a lo que vamos a la asamblea cuando hay cambio de comité, sino que la democracia debería ser la participación activa y consciente. Yo creo, le apostamos a que vayamos generando unidad en nuestro sindicato y hemos dicho una cosa: cuando la gente quiere a su sindicato, no lo va a abandonar. Entonces tenemos que hacer acciones para que la gente quiera a su sindicato. Esperamos entregar buenas cuentas, que la gente sienta su sindicato, que se sienta con la obligación moral de participar en la vida sindical, y eso hará que la gente participe, que ya solamente las asambleas no sean para ir a votar, Eh, sino para sí, ir a opinar y a discutir los temas que nos interesan en la vida sindical. exactamente, y entonces habría que, eh, en el ejercicio del poder, en el ejercicio de un liderazgo, que en este caso lo tienes tú, habría que volver a la confianza, la credibilidad sobre las dirigencias, esa confianza en la política, que es de alguna manera lo interesante de esto, y no convertir al sindicato en una administración, en una planificación o una oficina de la rectoría o del gobierno del estado. Y entonces qué bueno que estás planteando esa parte política. En ese sentido, ¿quisieras agregar algo sobre el Congreso ya al final, ahorita? Bueno, simplemente que fue ratificar que considero que fue un ejercicio democrático, no perfecto, perfectible, pero que creo que vamos avanzando. Y los resultados del Congreso, el trabajo de las mesas, generaron productos que nos van a permitir llegar a la negociación del contrato colectivo en condiciones de la certeza que las bases trabajaron, que llevamos a la revisión contractual
el sentir de las bases. Lauro, pues te agradecemos que hayas asistido a este espacio donde pues no hay ningún obstáculo para expresar nuestras ideas, y creo que son espacios donde lo fundamental es la libertad, la discusión, y siempre pensando en la cuestión pública, en la cuestión, lo que es común a todos. Y gracias por estar en este espacio de cambio en el debate. Para servirte, Rafa. Mucho gusto estar aquí. Gracias. Gracias.